¿Qué tal? Les damos la bienvenida a Tertulia, este espacio de opinión del grupo editorial Expreso La Razón, en el que abordamos y analizamos la realidad principalmente concerniente a la vida pública de México y de Tamaulipas. Me acompaña Mario Flores. ¿Cómo estás, Mario? Pedro, un gustazo, todos los que nos ven, todos los tertulianos. Hay muchos temas que podemos tocar y que están bien candentes. Pues como si fuera una obra de teatro, en el acto primero, la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo pasado realizó un evento masivo por conmemoración a su llegada al poder. En ese evento aseguró, y fue probablemente la frase más grabada en el colectivo público, fue México no es piñata de nadie, haciendo referencia a la persecución o al llamado que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a distintas figuras morenistas relacionadas, al parecer, en actividades ilícitas, como el huachicol, el tráfico de huachicol fiscal y el de fentanilo. Acto segundo, en esta semana también, el periódico estadounidense LA Times publica un reportaje en el que relaciona a dos gobernadores en funciones de Morena por supuestas vínculos con las redes de actividades ilícitas. Uno de ellos es el gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, además del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Y bien, ahora sí que el acto tercero se está llevando a cabo. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha saltado su defensa y además ya saben quién, proveniente de ese mítico y con curioso nombre rancho de Palenque, el ciudadano tabasqueño número 1 del país, ya salió también, Andrés Manuel López Obrador, a hacer un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que regrese a su forma de hacer política de su primera administración. ¿Cómo ves, Mario, todo lo que se ha estado dando en tan pocos días después del evento de la presidenta? Antes que nada, déjame felicitarte, magistral presentación. Pusiste todos los actos como han ido sucediendo y pues bueno, vamos a comentarlos, ¿no? Uno por uno. Qué duras semanas hemos tenido en México, ¿no? Sobre todo en materia política. Primero, hablando del primer acto, que hablas del movimiento del domingo pasado de Morena, porque eso fue lo que fue, de la presidenta dando un informe de sus 2 años de que ganó la presidencia, no de que entró en funciones. Para empezar, ahí hay algo que no me gusta a mí. ¿Por qué? Porque es un acto político y ella es la presidenta de México. ¿Por qué es un acto político? Porque está celebrando que ganaron las elecciones, 2 años. No es un informe como tal a la nación, es un informe, es celebración de sus 2 primeros años como gobierno. Ha tenido muchos aciertos el gobierno de Claudia, sí, definitivamente. Han seguido los programas sociales, se ha ido aumentando un poco más el acceso a estos programas, cada vez más personas se benefician de ello. También ha bajado mucho los índices delictivos en el país. Puede decir la oposición que le cambiaron cómo se nombra, si homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio por otras cosas y demás. Sin embargo, en realidad, pues vemos una reducción de la violencia en México mínimo en las cifras, ¿verdad? Ya cada quien puede pensar que van en aumento o va disminuyendo la violencia en el país, pero las cifras reportadas que se nos presentan de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional sí van a la baja, y yo creo que eso es un acierto de la estrategia de seguridad que implementó la presidenta junto con Omar García Harfuch, mejorando a la de los abrazos no balazos del pasado sexenio. Por lo que hay rubros en los que
podemos decir que se ha trabajado bien, ¿no? Sin embargo, también hay rubros que dejan que desear. Por ejemplo, el tema actual de la defensa a ultranza de políticos encumbrados de Morena ante acusaciones muy graves de un gobierno extranjero, los está defendiendo ultranza. Está con todo lo que ella pueda hacer para tratar de que pare estas acusaciones. ¿Por qué? Porque lo están metiendo en un ámbito político, en un ámbito judicial. Lo ven como intervención para que pierdan las elecciones, que es algo que Estados Unidos ha estado haciendo en gran parte del mundo. Vemos las declaraciones de Marco Rubio en Cuba, la declaración que hizo el presidente Trump de la elección en Colombia que pasó el fin de semana pasado, apoyando al candidato de derecha. Entonces, en un cierto sentido, creo que sí hay un tema político de fondo, ¿verdad? Y no nos podemos tapar los ojos. Pero también, hay que decirlo, hay elementos probatorios de que se pueden prestar a interpretarse en un juicio a favor o en contra de estos políticos encumbrados, gobernadores, secretarios de Estado, secretarios de Finanzas, secretarios de Seguridad Pública y demás. Entonces, a mí en lo personal no me ha terminado de encantar la posición del gobierno federal en todo este asunto, porque participa más como una presidenta de un grupo, de un partido, y no como una presidenta de todos los mexicanos. ¿No crees tú que el gobierno estadounidense, ya no estoy hablando siquiera de la politización de los procesos judiciales que lleven en su territorio, ¿no crees que el gobierno estadounidense está haciendo un uso excesivo de exposición de los señalados en un sistema, digo, no soy abogado experto, pero me tocó ver este trayecto del tránsito mexicano del viejo sistema al nuevo sistema de justicia penal, que al final es una emulación. Muchos abogados tal vez me van a contradecir, pero pareciera que es una emulación al modelo de justicia estadounidense. ¿No crees tú que el gobierno estadounidense está haciendo un exceso de exposición de los implicados a delitos que ellos mismos señalan? Esa es una que va derivada a la otra que voy a decir. Y que si bien ellos pueden tener una amplia lista de políticos vinculados en actividades ilícitas, y eso tal vez podría explicar un poco el silencio de la oposición, porque probablemente también haya muchos de la oposición. Pero pareciera, tal vez Estados Unidos se podría legitimar en las siguientes semanas, que es una exposición deliberada de ciertas figuras, y tal vez eso es lo que está despertando este afán de Morena, de querer defender a sus figuras. La defensa es legítima, tal vez las formas no. Tú lo acabas de decir, el evento de la presidenta, más que excesivo, porque la izquierda suele ser así, suele ser excesiva en las concentraciones tumultuosas, concentraciones de personas. Es la prisa, la premura, la forma en la que la presidenta tenía que salir a hablar al respecto, dando una oposición, cuando tiene la mañanera, cuando puede ser en algún evento. Por ejemplo, lo llegamos a ver durante muchas presidencias, Felipe Calderón, Peña Nieto, algunas veces Andrés Manuel López Obrador, que había eventos en los que se daba una postura firme sobre algún tema. Pero esta prisa por hacer el evento masivo, más allá de una defensa, tal vez me equivoco, pareciera como que un acto desesperado, porque me voy a basar en alguien muy pro 4T, que es la analista política Viri Ríos,
manejó recientemente un análisis que se hizo sobre el posicionamiento de la presidenta y sus niveles de popularidad. Y pareciera que, ahora sí, como se dice técnicamente, la curva ya empezó a bajar. Sí. Ya el punto máximo de Morena, Sí. parecer, fue con la misma elección de la presidenta. Y que ahora inicia una caída y que pareciera que esa desesperación, más allá de una defensa de la soberanía, más una defensa es el protagonismo del posicionamiento que ella puede tomar y que trata de evitar que esa caída no sea tan abrupta. Definitivamente, Pedro. A ver, primero, dijiste muy bien, tiene muchas plataformas la presidenta, la mañanera, muchos canales de comunicación con Estados Unidos, los mismos comunicados que ella puede ejercer desde la presidencia de la República. Yo creo que cuando todos los días estás dando mensajes fuertes a la población, pues pierden la misma fuerza. Si eventualmente haces un mensaje, un posicionamiento fuerte, pues realza todo lo demás. Pero todos los días en la mañana el discurso nada más un poco más duro, pero lo que venía diciendo las últimas semanas. Ahora, en cuanto al tema de la premura, creo yo que estén haciendo tan público el gobierno de Estados Unidos todo esto, filtraciones a medios de comunicación para que saquen las notas y que luego puedan eh, causar movimientos y mover el pandero aquí en México, creo que pues, es una práctica política que se hace en todas partes. A ver, por ejemplo, el caso de Samuel García ahorita en Nuevo León. ¿Cuántos años o cuánto tiempo crees que haya estado la carpeta abierta ahorita de lo que lo están acusando? A ver, no estoy diciendo que sea inocente, no es una defensa de Samuel García. Sin embargo, el momento que está pasando en la actualidad, donde están viéndose vulnerados o atacados ciertas figuras emblemáticas de Morena, pues empiezan ellos también a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué exponerlo también esos casos? Simplemente ve a la fiscalía, presenta las pruebas y que se empiece a actuar y que busquen un desafuero político porque hay causales para que le quiten la gubernatura. Lo mismo pasó con Francisco Cabeza de Vaca, lo mismo pasó con todos. Son praxis políticas que pasan desde natural. La presidenta decía en las mañaneras, ¿por qué hacerlo público? Lo mismo digo, ¿por qué hacer público todos estos casos? Simplemente actúen. Tienen las instituciones, se puede actuar, pero no actúan porque lo hacen político o lo van llevando de la mano. Lo mismo hace el gobierno de Estados Unidos. Entonces, que lo hagan político y que también la postura del gobierno de Estados Unidos ha sido una postura injerencista en el mundo. Últimamente vemos lo que pasa en Irán, lo que pasa en Cuba, lo que pasó en Venezuela con Maduro, ahora las declaraciones que están habiendo ahorita en Colombia y en Argentina con Milei. Es entendible, es otra visión política, es una izquierda versus una derecha, que solo es en el discurso, porque al final del día pues, siguen los proyectos neoliberales en el mundo, porque el metamodo de producción en el mundo sigue siendo capitalista. Sin embargo, en la cuestión social, en el discurso empieza a cambiar un poco el tenor entre unos y otros. México tiene un discurso social más potente que el de Estados Unidos. Sin embargo, en la praxis, queremos la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿O por qué lo habríamos de estar buscando? Entonces, ahí creo, Pedro, que definitivamente cómo se han ido manejando las cosas es una práctica política en la cual, como ellos hacen, aquí también hacemos. Entonces, cada comentario que hace la presidenta que Evo Morales, o el presidente en su momento, Andrés Manuel, de Evo Morales en Bolivia, o en Perú, o en Ecuador con Noboa, en Argentina con Cristina Kirchner o Milei, en Colombia con Petro y con la elección ahorita. Son posicionamientos naturales. Entonces, creo yo que ahorita se están complicando tantas las cosas para el partido en el poder, para el régimen en el poder, que están tratando de apagar fuegos. Perdieron la agenda, Pedro. Ahora, yo sí quisiera hacer mucho énfasis en algo que me pareciera, digo, tal vez me equivoco, pero un error en el cálculo por parte del equipo de la presidenta, creo que hasta incluso los implicados en los estados,
Por ejemplo, la reacción del gobernador se me hizo coherente, la reacción de Dorado se me hizo coherente. Pero siento que la presidenta está errando, o su equipo de trabajo está errando un poco el enfoque en la defensa de qué. La soberanía se debe defender porque estamos viviendo tiempos atípicos en el que un país está interviniendo de una forma muy abrupta. Eso sí se puede explicar, que el gobierno de la presidenta salga a defenderlos, pero no a la vez, porque lo que debe defender el gobierno federal al final es el hecho de que yo voy a hacer, tú me haces el llamado, yo voy a resolver. Esa es la verdadera defensa de la soberanía. No es, o sea, independientemente de la cercanía que hayan todas las figuras morenistas, de que pertenezcan al mismo movimiento y que tengan un pasado de militancia, etc. O sea, yo considero que la defensa real no es tanto la defensa de los señalados, y es la defensa del Estado mexicano. Definitivamente. O sea, la defensa es, a ver, dame la lista que tú quieras, como se la dieron a Calderón, como se la dieron a Peña Nieto. Yo voy a saber cómo lo va a resolver. Y mi defensa es como gobierno, que yo voy a ser el que va a hacer todo eso. Y si yo resuelvo que son inocentes, si resuelven las autoridades mexicanas que son inocentes, pues busca más elementos. Pero la defensa real debe hacer es que no me envíes agentes de la CIA, no me envíes a agentes de las fuerzas especiales a que quieran resolver algo que a mí como Estado mexicano me compete, independientemente sea corrupto o no el Estado. Acabo de decir algo bien importante, la soberanía del Estado. Y aquí, para todos los que nos ven, quiero hacer una distinción. ¿Dónde reside la soberanía? ¿Quién es el soberano? ¿El Estado o el individuo o el pueblo? Son dos corrientes de filosofía política diferentes y las dos se plantean y las dos importan. Locke, Hobbes, Schmitt, Popper plantean soberanía estatal. Por el otro lado, la soberanía del individuo, Locke, Rousseau y otros. ¿Cuál es la diferencia? Si el soberano es el Estado, entonces sí están vulnerando la soberanía de México, porque el soberano es el Estado, no el individuo. Si lo vemos desde la perspectiva de la filosofía de Rousseau, si el soberano es el individuo, que el expresidente López Obrador nos lleva diciendo toda la vida que el soberano es el pueblo es el soberano, no el Estado, vendría siendo esta postura. Si el soberano es el individuo, lo que está haciendo Estados Unidos no es intervencionismo, ni está faltando a la soberanía de México, porque el soberano somos nosotros. Si esa es la forma en la que vamos a definir soberanía, lo que significaría es que hay delincuentes en posiciones políticas y de gobierno de cualquier partido político en el Estado mexicano, entonces los enjuiciamos porque son delincuentes. Son primero delincuentes y da la casualidad que son gobernantes. Entonces, si la soberanía reside en el individuo, no hay intervencionismo, porque yo no estoy siendo vulnerado. Las reglas del juego están hechas en Estados Unidos y en México para que sea de la otra forma. Debe ser mediante la forma lo institucional, porque son las mismas reglas estadounidenses. Estados Unidos, si le dices Donald Trump es un criminal, si le dice Rusia, no va a permitir que Rusia venga y envíe agentes de la KGB a que vaya por... Yo lo hablo por las reglas escritas del juego. No, definitivamente. Y concuerdo contigo, Pedro. Ahí el tema es que llevamos 30 años de carrera política, 40 o 50 años de carrera política de la figura más emblemática de Morena, diciéndonos que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, si hay un político corrupto en funciones, debe irse a la cárcel. El mismo Andrés Manuel López Obrador se quejaba ante la ONU de lo que sucedía aquí. Entonces, si en el discurso me estás diciendo algo toda la vida y en los hechos quieres actuar como están las reglas del juego, empieza a haber incongruencias en el discurso, por lo que empiezan a perder popularidad
y empieza a desvanecerse la calidad moral, la superioridad moral de Morena. Ahí es donde yo veo la grave diferencia, la gran diferencia, que se está viendo el Estado mexicano que está defendiendo delincuentes ante la opinión pública. También hay que ver cómo la política no se litiga en tribunales, se litiga ante la opinión pública. Se le puede encontrar inocentes a todas estas personas que están siendo investigados en Estados Unidos, porque van a llevar un proceso judicial en la cual les van a decir si es inocente o culpable. No están sentenciados. Hoy por hoy no sabemos. Hay todas las pruebas y todos los indicios. ¿Qué persona en Sinaloa te dice, no, pues lo que están diciendo en Estados Unidos es mentira? Claro que no. Por eso, este es el enojo que empieza a haber en mucha gente. Si la política se litiga ante la opinión pública, ya perdieron estas personas que están siendo implicados. ¿Y con qué se juzga la política? Con la vara de la lejanía. ¿Por qué? Porque entre más cerca te acerques a cualquier gobernante, en todo el país, en todo el tiempo, desde que nació el PRI hasta ahorita, desde después de la revolución, pues vas a encontrar pues, que no respetan tanto el Estado de Derecho. Entre más cerca estés, más te das cuenta de cosas que no están correctas. Y entre más lejos estés, pues menos lo observas. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, Maru Campos, en Chihuahua. Yo estoy seguro que si estuviese cerca, o cualquier persona esté cerca del gobierno de Chihuahua, pues van a decir, no, hombre, es corrupta por esto y esto. Sin embargo, como estoy lejos, a 2 estados de diferencia, o a 3, y no tengo el contexto más cercano, el contexto más caliente, pues como la gente lo empieza a interpretar es, hey, esa gobernadora luchó contra el narcotráfico, quitó, ¿cómo se llaman esos laboratorios? Y los quitó y la quieren llevar a la justicia por desmantelar laboratorios del narcotráfico. Eso se ve de afuera. ¿Esa es la verdad? Pues probablemente no. Probablemente hay muchas cosas más. Pero desde mi lejanía yo observo eso. Si estoy más cerca digo, no, hombre, no, así no fueron las cosas. Me queda claro. Entonces se juzga con la vara de la lejanía. Y se litiga ante la opinión pública, no ante los tribunales. El proceso judicial es otra cosa. Yo quisiera redondear un poco lo que acabas de decir sobre el discurso del pueblo de Andrés Manuel López Obrador y que también, tal vez por estrategia política con sus mismos compañeros de partido, sigue aprovechando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo creo que, este contexto judicial que se está dando por parte del gobierno estadounidense podría dar fin a una etapa que inició con Felipe Calderón y que se ha dado en 2 vertientes opuestos en México. Por un lado está la judicialización de las instituciones mexicanas que hizo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que prácticamente todos los sectores del gobierno se hicieron como a manera de Estado policíaco para perseguir oposiciones o fabricar, porque también se da mucho la fabricación de casos. Y luego por el otro extremo, terminada la fantasía de Peña Nieto, llega Andrés Manuel López Obrador y hace todo lo contrario. Las instituciones de seguridad pública solamente se mantuvieron, no quisiera decir cómplices porque tienes que sostenerlo, pero al menos se hicieron de la vista gorda de todas las actividades criminales que se realizaron por el principio que traía él de la amnistía, que más que utilizado como una bandera política fue al final como una herramienta oportunista que aprovecharon muy bien el obradorismo. Y me pareciera este contexto el ideal para esa vuelta a una vida institucional mexicana. El priismo tuvo muchos errores durante más de 70 años, además del de Peña Nieto, en el poder, la corrupción, etc.
Pero uno de los legados que sí dejó en toda la historia del país es que las instituciones mexicanas pueden estar muy corrompidas, pero en el papel están muy bien descritas. Las leyes mexicanas siempre han sido consideradas de las mejores planteadas, por lo mismo que México ha tenido una historia muy institucional muy débil, constantemente por intervención de otros países, no solamente Sí. me refiero a Estados Unidos, Sí, la batalla con los franceses. etcétera. Y en esta nueva etapa del país, que evidentemente hay una problemática de inseguridad y del crimen organizado, en mi opinión personal, esta recuperación institucional creo que hasta sería favorable para Estados Unidos porque lejos de los disparates de Marco Rubio, la causa de Donald Trump tiene una legitimidad. El combate al fentanilo sí debe ser una bandera estadounidense porque muchas partes del país son afectadas, muchos sectores de la población están en una etapa muy, muy complicada por esta epidemia. Entonces yo creo que es el momento propicio, como lo ha tratado de hacer en otras etapas de su historia Estados Unidos, en fomentar el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, que si bien no se ha dado bajo las condiciones que ellos quisieran y bajo la velocidad que ellos quisieran, México sí ha tenido grandes avances. Me pareciera oportuna de cierta forma este contexto de Donald Trump porque creo que Morena ya estaba cometiendo muchos excesos también institucionales Sí. que estaban rayando en el autoritarismo. Entonces este contexto que está viviendo la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser muy oportuno para que México vuelva a recuperar ese cauce y como tú lo acabas de decir, ya dejar de debilitar esta justificación del pueblo a la incompetencia del mismo Estado mexicano. Es que lo acabas de decir a la perfección, Pedro. A ver, ve lo que está pasando. La nota del LA Times de ayer, de antier. 2 gobernadores más están en que les quitaron la visa porque tienen investigaciones. No son acusados, son investigaciones. Américo Villarreal, de aquí de Tamaulipas, el gobernador de nuestro estado, y Durazo. Hablando del caso específico de Durazo, Alfonso Durazo, fue secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador. Y hay acusaciones, hay notas periodísticas, todavía no está acusado de su involucramiento con el crimen organizado. Es el García Luna de este sexenio, del sexenio de López Obrador. Eso quiere decir, todavía no, García Luna ya está enjuiciado, Durazo todavía no. No sé qué va a pasar. Sin embargo, es la misma narrativa ante la opinión pública. Por lo que es bien grave lo que está pasando, pero muy grave. Evidentemente hay un deterioro institucional en México grandísimo. ¿Cómo lo veo yo? Voy a comparar los millones de años del PRI en el poder y lo que lleva Morena ahorita. Son muy similares. ¿Qué pasó ahorita que ganó Morena? Desde el 2018. Empezó a concentrar todo el poder. Exactamente. Todo el poder, todas las instituciones, todo, el ejército, el poder judicial, el poder, el instituto electoral, las fiscalías, todos los jueces de distrito, todos los jueces federales, el Congreso, empieza a caudar poder. Entonces, al tener tanto poder, lo empieza a acumular, empiezas a desechar todo lo que le interrumpe a tener poder. Instituto de la Transparencia, Instituto de Energía, la CENACE, que la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Todo eso que divide tantito el poder lo empieza a desaparecer porque el Estado somos nosotros y tenemos la legitimidad. Y el sabio pueblo. Y el sabio pueblo. Nosotros no somos corruptos. ¿Por qué vamos a ocupar a alguien que nos diga si estamos siendo corruptos o no? Eliminar el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Eliminar tal, reducir el presupuesto del INE. ¿Por qué? Porque pues, es muy caro las elecciones. Y así,
una serie de hechos y hechos y hechos. Al empezar a ver todo este movimiento ante la opinión pública que acusan a varios líderes de Morena de estar vinculados con el narcotráfico, con el huachicol, con el tal, con esto, con el otro, ¿qué pasa? Empieza Morena a tambalear ese poder, aunque tengan todo el poder internamente. Empieza a decir, oye, pues bueno, vamos a crear una ley contra la intervención extranjera para que poder quitar elecciones si alguien fuera del país habla. La ley Monreal. Oye, vamos a crear una comisión dentro del INE para poder meter ahí a decidir si los candidatos no tienen vínculos con la delincuencia y demás, desde antes de que sean candidatos. Empieza, ya concentró todo el poder y para apagar fuegos empieza a repartir poquito a poquito. Ahorita todavía no se ve, pero próximamente van a empezar. No, ahora vamos a crear un instituto para esto. O vamos a crear una comisión reguladora de esto. ¿Por qué? Porque empiezan a perder legitimidad las acciones de gobierno. Entonces necesitan estos institutos que generalmente son paleros, que lo hizo el PRI. El PRI tuvo todo el poder, empieza a perder popularidad política, popularidad con la gente, y empiezan a crear todos estos institutos. Oye, mira, ya dijo el instituto que es autónomo, que yo no soy corrupto, que yo no hago tranzas, que yo no me meto con el pueblo, que yo respeto y que el Estado de Derecho. Ya lo dijo el autónomo. Ah, entonces debe ser verdad. Simplemente hacen más gorda la parafernalia del Estado. Eso es lo que pasa. Entonces, después de acumular, desacumulas para legitimar. Lo que pierdes en legitimidad, lo ganas en institutos nuevos que se van a crear independientes. Y eso es lo que va a pasar en el futuro en este país. Sería lo más saludable y referente a lo que dices de la concentración de poder, pues se les olvidó aquella frase, o tal vez no la conocen porque son muchos de edad ya no tan cercana a la nuestra, pero esa frase de Spider-Man de grandes poderes tiene gran responsabilidad. Tienen con grandes responsabilidades. Y eso fue lo que se el tío Ben. Y eso yo creo que es lo que pasó con Morena. Y de cierta forma esta crisis soberana, podríamos decirlo, esta crisis soberana por la supuesta intervención estadounidense, yo creo que esa es la gran lección. Si concentras tanto poder, probablemente tú termines siendo el culpable. Porque Exacto. como tú estás agarrando todas las manos, todo el andamiaje del Estado, pues si hay algún señalamiento, por ejemplo, de delincuencia organizada, etc., pues probablemente tú estés más involucrado, porque el poder, al final, yo creo, o sea, considero, no es una concentración, el poder es un ejercicio. Sí. Y es un ejercicio que se debe hacer entre varios. Y pareciera que este afán de Morena de querer concentrar a grados autoritarios, pues fue una bomba de tiempo en un país tan complejo como México y con relaciones bilaterales tan fuertes con Estados Unidos como la que tiene México, que les detonó la granada en la mano. Sí. Y creo que la gran lección de esta etapa, independientemente sean inocentes o no los implicados, se venga una catástrofe política o no, es que, como tú lo acabas de decir, yo me voy un poco más allá de legitimidad y me voy a una cuestión de operatividad. Sí. Si las cabezas del poder entran en desgracia o si hay alguna desgracia generalizada del poder, cae todo. las instituciones son las que deben de quedar. Las instituciones son las que deben de quedar como un esqueleto, se cae todo, sí, pero quedan esos pilares. ¿Y qué está pasando ahorita con Morena? Todo lo tienen amarrado en lugar de tener una estructura que esté sosteniendo todo el peso del poder al final, porque el poder es una responsabilidad, es una carga, es un peso. Ya lo dijo el tío Ben. Y eso lo que está provocando es un debilitamiento muy acelerado de la legitimidad de muchos poderes, por lo mismo de que no hay contrapesos, no hay a ver, por ejemplo, el Poder Judicial. Sería muy ingenuo pensar que no hubo... acusaciones. No, deja tú que no haya infiltrados de la delincuencia, etc. Eso pasa en cualquier proceso.
pero que no haya una deliberación desde los poderes locales para meter figuras a modo. Claro. O y de la federación. A ver. O de empresarios. Sí, o sea, las elecciones judiciales se dividen en dos partes. El apoyo del gobierno, en turno, el apoyo de la federación y, como tú lo acabas de decir, empresarios Y narcotráfico. y delincuentes. Era evidente que toda esta alteración tan repentina que se dieron de las estructuras del poder en una crisis, es más, me pareciera que es un oportunismo muy bien estudiado de Estados Unidos. Dijo, Definitivamente. estás jugando a ser el todopoderoso, pues te vamos va a darle. pegar donde más te duele para ver qué tanto aguantas. Definitivamente, lo que acabas de decir de la torre y que deben de quedar las instituciones, concuerdo totalmente. Entonces, ahí es donde creo que debemos de entender todos que lo fuerte debe de ser la estructura, las instituciones, no los personajes que las habitan durante un tiempo y un periodo determinado. Te puede gustar un político, te gusta la retórica de Andrés Manuel López Obrador, o te gusta la retórica de Felipe Calderón, o te pueden gustar los posicionamientos públicos o lo que lograron durante sus sexenios. Está bien, pero no dejes de exigirle al gobierno, porque es la única manera, teniendo instituciones fuertes, que el país pueda avanzar todo este tipo de casos. Al concentrar todo el poder, ¿qué fue lo que hizo Morena? La institución mejor evaluada de México, ¿quién era? La Marina y el Ejército Nacional. Ahorita, ¿por dónde están? Por los suelos. Con lo de Farías, Laguna, con lo de Trevilla, con lo del General, tal, con lo de Cienfuegos, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con el INE? El INE era la segunda institución. Empiezan a tener cada vez más problemas, que las campañas están mal hechas y todos los partidos se enojan. Es entendible. Y aparte se están dando balazos en el pie. Por ejemplo, la iniciativa de ley para crear ese consejo dentro del INE que pueda evaluar las candidaturas antes de que sean candidatos. Y dar opiniones, porque no al final del día los partidos elegirían, dar opiniones de que existe una duda razonable de que tengan vínculos con la delincuencia o el crimen organizado o que estén haciendo algún delito, ¿verdad? Estos personajes que están tratando de llegar a puestos políticos. ¿Por qué se están dando un balazo en el pie? Hoy por hoy hay acusaciones, hay infiltraciones, notas periodísticas de México y del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Candy López Beltrán está metido en el tema del huachicol fiscal. Hoy por hoy quiere ser candidato a diputado federal por la región de Centro en Tabasco. Va a llegar ese consejo. ¿Tú crees que no le van a permitir participar o va a haber una duda razonable por parte de este consejo nuevo que esté creando el INE, que quieren crear? Obviamente no. Claro que no. ¿Qué va a decir la oposición? No funcionas. No funcionas. No funciona ese consejo. ¿Por qué? Porque desde ahorita ya podemos prever que sean verdad o mentira, no me importa. Pero ante la opinión pública, las figuras que quieras pasar van a pasar. Y las figuras que no quieren pasar no van a pasar a ser candidatos. O no van a tener esa opinión a favor o negativa del INE. Entonces, está bien difícil lo que están tratando de hacer. Solo están complicando más. La ley Monreal deja abierto, totalmente abierto, Pedro. Y al último sufrió una modificación. Al principio decía que cualquier individuo, cualquier organismo o gobierno extranjero que intervenga en un proceso electoral en México va a ser sancionada y hasta anulada una elección. ¿Quién es un individuo? Tú eres un individuo. Yo soy un individuo. Lo abierto que está no es claro. ¿Quién es un organismo? La ONU. Un gobierno extranjero, pues bueno, se entiende. Entonces, es bien difícil lo que están tratando de plantear desde el gobierno federal y el partido en el poder. Ahora, acabas de mencionar un tema súper importante que ahora va del otro lado, porque todos los populismos son malos, no solamente el populismo de izquierda, también el de derecha. Definitivamente. Y si hay una de las decisiones que más repercusiones en el largo plazo en todo el mundo, más allá del ataque a Irán de Donald Trump, es la dinamitación de la ONU. Sí, definitivamente. Prácticamente la ha reducido a nada. A nada.
Y podría ser un momento oportuno, por ejemplo, si hay tanto afán de la defensa de la soberanía nacional por parte del gobierno mexicano, más allá de esos mecanismos de presión, yo considero la medida de Monreal un mecanismo de presión que al final la misma corte, coludida o no, va a terminar desechando. Yo considero que la ONU podría ser un medio por el cual en un futuro, si Estados Unidos se pasa, hasta el momento Estados Unidos ha mantenido la línea de respeto, Sí. eso es lo que hay que recalcar, ha mantenido una línea de respeto, no ha realizado acciones directas, lo que pasó en Chihuahua, eh, no quisiera verme un contradictor a Morena, pero es algo que ha pasado en la historia del país siempre, Siempre. siempre, o sea, siempre ha habido elementos. La muerte de Tony Tormenta eran prácticamente marines los que hicieron el operativo. El operativo. Este, pero yo considero que esta defensa de la soberanía debería de hacerse, lo vuelvo a decir, mediante mecanismos institucionales, porque yo he visto además, por ejemplo, que la presidenta, parte de las embestidas políticas que se le han hecho a ella más que al obradorismo, es por su simpatía con el movimiento progresista, que más allá de combatir las decisiones de Donald Trump, quiere tomar un liderazgo regional de cabildeo, de ser negociador. Y Estados Unidos como que no le parece mucho esa idea, porque el protagonismo lo quiere total. Pero sería bien que si este bloque progresista y este movimiento progresista que la presidenta está impulsando tanto desde el exterior y también aquí en México, se ven sus constantes conflictos, por ejemplo, con personajes de la ultraderecha española. A veces la veo más concentrada con sus conflictos con la ultraderecha española que con el tema de Estados Unidos. Pero creo que esta vía institucional, que por ejemplo Estados Unidos ha tratado de dinamitar, sería muy oportuna para que México en un futuro, no estoy hablando ahorita porque todavía no se han dado acciones concretas, hicieran una mención de que Estados Unidos está deliberando información que está llegando a la frontera de la desestabilización. Pero te digo, se podría dar en otros medios y siento que de un lado al otro se está reduciendo mucho a una parafernalia y ahí están las instituciones, vuelvo a decirlo. Así es, Pedro. Y esto que está pasando siempre ha pasado. A ver, lo describió Pobilio hace 2500 años. El ciclo de cómo se van degenerando las diferentes formas de gobierno. La democracia degenera en oclocracia y la oclocracia en tiranía. El poder del pueblo, de la democracia, se degenera en oclocracia. Oclocracia es el poder de la muchedumbre, no el pueblo. Ya es una turba enaltecida, sin ton ni son, tomando decisiones porque son. Y la oclocracia degenera en tiranía. Y ha pasado siempre. Nada más que México se tardó en llegar en ese momento de la democracia en México, porque el PRI lo retardó mucho, porque duró mucho en el poder. ¿A qué me refiero? Brasil ya ha vivido estos procesos. Tuvo la izquierda, tuvo la derecha, ahorita está otra vez la izquierda. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. Argentina, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Macri, Mauricio Fernández, Milei. Polos opuestos. Bolivia, pasó lo mismo. Ecuador, Correa, Lenín Moreno, Noboa. Colombia, el domingo pasado ganó la derecha, de Espirilla. Petro, todavía falta la segunda vuelta, pero el tercer y el cuarto lugar son de derecha, más que de izquierda. Entonces, ¿quién sabe? Ganó la derecha. Aquí, PRI, PAN, Morena. Este cambio en la visión de un país entre izquierda y derecha dentro del modelo liberal
Ha pasado en todo el mundo y seguirá pasando. Entonces, esa es la cuestión. Cuando tú concentras todo el poder, eventualmente el poder te va a consumir. Sí. Pues será, habrá que ver qué pasa con el caso y es a lo que, al siguiente tema que voy ya para terminar. ¿Cómo ves qué crees que pasa en las siguientes semanas con el caso? Ya se suma, o sea, está el caso de Rocha Moya ya presente activo por el gobierno de Estados Unidos. Ahí va en un cabildeo el gobierno mexicano. Parecer que la presidenta trae esta noción de quererlo hacerlo mediante la vía institucional y mediante los instrumentos del Estado mexicano. ¿Qué consideras que va a pasar con el tema de el gobernador Américo Villarreal Anaya y el de Sonora, Alfonso Durazo? Creo que ahorita es una nota periodística todavía, sin embargo, creo que sí va a haber la acusación formal por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo dijo la misma jueza en cuando el ex secretario de Seguridad Pública y ex general del Ejército Mérida fue a la tribuna esta semana, dijo que hay pruebas abundantes de todo esto, entonces creo que vienen las acusaciones formales después de las notas periodísticas que son ahorita. El Mark Fisher, ¿cómo se llama el periodista que lo sacó? Fue el que sacó también el tema de Rocha Moya, poquito antes. Entonces es lo que viene. Ahora no sé qué va a proceder, ¿verdad? No sé si son inocentes o no sé si son culpables. Falta todavía los juicios. Sin embargo, considero, por cómo se han ido desenvolviendo las cosas, por todas las notas y que dicen que hay lista, y estas listas se decían desde hace 2, 3 años, nada más que ahorita ya tomaron forma, creo que sí van a empezar a hacer esas acusaciones el gobierno de Estados Unidos más en forma. Por lo mismo salió la carta del presidente López Obrador. Aparte, desde mi punto de vista, creo que es un pésimo timing para salir a decirlo, para sacar esa carta, para decirle a Trump que está siendo mal asesorado por sus más cercanos. Yo considero en ese aspecto, te digo, no lo digo a favor ni en contra, Sí. que se viene una nueva oleada política, un nuevo movimiento Dentro de la izquierda, dentro de dentro Morena. de la izquierda. Sí, y la causa no se me hace tan fidedigna, porque como lo decimos, en el caso de Durazo y de Américo, yo sí me atrevería a decir que no creo que existan tantas pruebas que los puedan meter en problemas como si, en el tema de Rocha Moya, pero creo que este caso, ¿cómo decirlo? Es una forma de impactar directamente en las elecciones de 2027. Los golpes son a figuras morenistas que llevaron a cabo estructuras del poder que ya se mantenían de cierta forma en un orden. Por ejemplo, en Tamaulipas lo vimos con todas las trabas que puso el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Apenas estaba recuperando un orden institucional en el Estado. Siento que estos golpeteos, si llegaran a prosperar, no prosperarían inmediatamente, pero lo que sí puede suceder es que ante los minados liderazgos que hay en el Estado, por ejemplo, no, dispersos más bien dicho, de los dispersos liderazgos que hay en el Estado, podría complicar de cierta forma el panorama de los próximos procesos electorales, porque ya pareciera como que había una unidad, y en este contexto lo vimos con el caso, por ejemplo, de Cabeza de Vaca. Se puede dar una dispersión en la operación política. A Cabeza de Vaca le costó la pérdida del territorio tamaulipeco de una forma abrupta. Habrá que ver aquí en Morena qué pasa, si Morena
logra mantener esa unidad si la geografía hace de las suyas y estas concentraciones de poder se van a distintos partidos políticos. No veo en este momento del proceso electoral que haya un reagrupamiento de la oposición. Veo más bien la oportunidad de algunos grupos como el Partido Verde, pero tampoco les veo la suficiente fuerza como para a tomar los espacios de poder. Así que yo considero que yo comparo esta coyuntura política en el Estado y a nivel nacional a lo que pasó en la etapa final del sexenio de Enrique Peña Nieto y previo a la llegada de Enrique Peña Nieto, cuando empezó toda esta cacería de exgobernadores. Si es un mecanismo desestabilizador, podría decirlo que también se trata de una intervención, pero en el caso de Morena también refleja una realidad muy, muy preocupante para ellos, porque para uno que nunca lograron una verdadera estructura del partido que les permitiera enfrentar este tipo de situaciones. Ahí yo tengo una visión un poco diferente. Mira, ¿qué crees que me contestaría un personaje muy emblemático dentro de Morena? Vincular todo lo que está pasando con intervencionismo para debilitarlos electoralmente el próximo año. Eso es lo que alegan, ¿no? Cuando era gobernador Cabeza de Vaca, todas las acusaciones que vinieron por parte del gobierno federal y las instituciones federales, ¿fue para desestabilizar el Estado y poder ganar la elección Morena en Tamaulipas? ¿O fue porque era un delincuente? Si tu respuesta es que es por desestabilizar, entonces compro la narrativa de que, siendo congruente, de que lo que está pasando ahorita es intervencionismo para desestabilizar las elecciones del siguiente año y poder poner las figuras de derecha. Pero si tu respuesta es porque era un delincuente, no tiene sentido lo que defiende Morena. Pues yo en este caso lo que podría decir de Cabeza de Vaca es que al menos jurídicamente no han logrado comprobar Entonces desestabilizaron. que es el delincuente. Sí, fue una intromisión. Una intromisión del gobierno federal. Fue una intromisión, pero el grave pecado que cometió Cabeza de Vaca, que por ejemplo Maru lo está haciendo de una forma un poquito más inteligente, es que también hubo un afán frontal en contra del Estado mexicano. Y esa fue la factura que pagó. Ahora, en el caso de Cabeza de Vaca, probablemente suceda lo mismo en el caso de Américo Villarreal Anaya, Sí. que probablemente ellos no les prueban que sean delincuentes, pero alrededor sí hubo en el ejercicio del poder al final personajes que recurrieron a los excesos. Ahora, es que es bien importante hacer estas distinciones, porque todo lo que alega el gobierno de Estados Unidos es el tema del fentanilo. El tema de los otros narcóticos ya estaba, y por eso nunca le han hecho de tos. Ahorita ya veías los videos en las calles de Filadelfia, de Detroit, de la gente como zombie. Por lo que están haciendo todo esto, si lo quieres ver desde el lado de la justicia y de que sí es un tema persiguiendo el bien por Estados Unidos, es por el tema del fentanilo y por el tema social allá en Estados Unidos. Entonces están atacando ese tema, no el tema del narcótico en general, porque el narcótico sigue llegando a la nariz del legislador en Nueva York. Y nadie está hablando de eso. Está hablando del tema por el fentanilo, que fue lo que se salió de control. Entonces, con tu respuesta, pues está siendo congruente. Si lo ves que es una intervención para desestabilizar el siguiente año, pues también lo de Cabeza de Vaca lo fue. Pero las figuras emblemáticas del movimiento no lo ven como si fuera una desestabilización lo de Cabeza de Vaca y en otros estados. Es que, mira, sí tienes razón, pero también hay una cuestión muy, muy importante que mencionar. La intervención que se dio con Cabeza de Vaca fue interna. No vino un externo.
Ahora, Si son diferentes niveles de gobierno. El fentanilo está matando a muchas personas en Estados Unidos. No recuerdo cuál es el registro actual todavía de desapariciones y de homicidios en México por la guerra del narcotráfico. Sí. Lamentablemente los cárteles de la droga no se están matando con piedras y resorteros. Definitivamente. Ni con machetes, ni con cuchillos. Con armas de Estados Más Unidos. del 70% de los decomisos, de las armas, de los grupos que introducen la droga a Estados Unidos, Sí. provienen de armerías, deja tú, Mario, no de Estados Unidos, de Texas, Sí. de Houston. Ya está documentado. Sí. Hay un reportaje en 2013 publicado por el New York Times sobre cómo una armería de Houston abastecía a prácticamente todos los cárteles de la droga de Estados Unidos, que por cierto, eso demostró, tragedia o no que haya sido en México, que sí les funcionó el operativo rápido y furioso, porque la línea de seguimiento dio que los cárteles de la droga están generando todo este caos, todo este desorden. Por esas armas. La impunidad, la corrupción está ayudando, políticos, lo que tú quieras. Pero la verdadera causa de la violencia en México, y que ha cobrado tantas vidas y ha destruido tantas familias, es el tráfico de armas. Y hasta el momento, todo se ha quedado en Estados Unidos en buenas intenciones. Sí, definitivamente. No han Totalmente de acuerdo. Entonces, si lo vemos de esa forma, ¿quién no te dice que hasta el mismo fenómeno del narcotráfico no es una forma de intervencionismo? Definitivamente. Aquí tenemos el problema de la sangre, Pedro. Ellos tienen el problema de la salud pública. Y son diferentes problemas que hemos tenido. Ahora veamos qué sigue. Yo considero que si Estados Unidos trae también tanto afán persecutor en contra de los morenistas, no creo que solamente se esté dando aquí en México todo. No creo que solamente narcos, grameros, políticos, senadores, diputados, etc., lo que tú quieras, mexicanos sean los que están haciendo esto. En Estados Unidos, ¿dónde se está repartiendo todo eso? Se me hace muy imposible. No tenemos un Walter White aquí en México, que una persona de la nada, con educación trunca, etc., tenga la capacidad de hacer redes criminales internacionales. Sí, definitivamente, Pedro, concuerdo contigo. Estados Unidos es coautor de toda esta novela en primer grado. Y pues también nos podemos esperar que desde el Estado mexicano, pues decía López Obrador que no había, ¿cómo se llaman los laboratorios esos de fentanilo? Y me salen ahorita hace un mes diciéndome que Harfuch ha desmantelado 2.500 laboratorios. ¿Era verdad lo que decía el presidente López Obrador o no? Entonces, aquí el tema es que está incluida la política, está incluida la justicia, está incluida la ciudadanía, y se mezcla todo. Y sobre todo que cada quien debe hacerse responsable de su parte. Porque, por ejemplo, voy a hablarles de otra temática más igual de grave, que ya se ha hecho a un lado del discurso de Donald Trump, que es el tráfico de personas. Porque no es la entrada de inmigrantes indocumentados, es el tráfico de personas. ¿Cuándo inició? Inició después de las guerras civiles en Centroamérica. Y sí, el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Quiénes la provocaron? Los mismos de desestabilización de los Estados Unidos. Han tenido más de 80 intervenciones en el siglo XX. Solo en el siglo XX tuvieron más de 80 intervenciones en todo el mundo. Claro que es un movimiento, un imperio desestabilizador. Nadie lo niega. El tema aquí es que... no hay una política sana en México. Exacto. No tenemos las instituciones, lo dijimos hace rato, fuertes y sanas. Simplemente, el ex secretario de Seguridad Pública, Durazo, cuando lo llevaron a la tribuna del Congreso de la Unión a dar su informe, dijo que soltaron a Ovidio Guzmán porque aquí en México no tenía ninguna carpeta de investigación. Eso me dice de la debilidad y la fragilidad de la justicia aquí en México y de las instituciones de justicia, de las fiscalías. La gran deuda de Morena, una de las grandes deudas, es de la reforma de las fiscalías, que lo prometió la presidenta y no lo ha, ahorita ni se ha tocado el tema. Entonces, es
lo hemos dicho de diferentes maneras, todo este problema se da por la fragilidad de las instituciones mexicanas. Y por el afán de concentrar el poder. Y porque si las instituciones mexicanas estuvieran fuertes, no podría pasar lo que estuviese pasando ahorita. Pues muy bien, Mario, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Sí. Esperemos podamos continuar con esta Se nos acaba la plática memoria de las cámaras. en la próxima tertulia. Porque se quedan bien picados, querían más la gente. Muchas gracias y pues ahí está. Esperemos vernos en la próxima. Muchas gracias a ustedes también.